El universo no habla como hablan los humanos. No utiliza palabras ni sonidos que puedan ser comprendidos por la mente racional, y aún así su comunicación nunca se detiene. Su lenguaje es silencioso, continuo y profundamente íntimo. No se dirige a tus pensamientos conscientes, sino a una capa más profunda de tu ser, una que existe antes de cualquier idea o recuerdo. Esa capa es tu subconsciente, y desde el inicio de tu vida ha estado recibiendo señales constantes que no requieren interpretación, solo presencia y apertura. Cuando la mente consciente se aquieta y el cuerpo entra en un estado de descanso, esa comunicación comienza a sentirse con mayor claridad. No aparece como una voz definida, sino como una sensación envolvente que no necesita explicación. A veces se manifiesta como calma, otras como una certeza suave, otras como una imagen interna que parece surgir sin esfuerzo. El subconsciente reconoce ese lenguaje porque no necesita lógica para comprenderlo. Su forma de percibir es directa, sensorial y emocional. El silencio cumple un papel fundamental en este proceso. No se trata de un vacío, sino de un espacio lleno de información sutil. Cuando te permites habitar ese silencio sin intentar llenarlo con pensamientos, la voz del universo encuentra el lugar adecuado para manifestarse. No interrumpe, no invade, no exige atención. Simplemente se presenta, esperando ser reconocida. El subconsciente, al no resistirse, permite que esa presencia se integre de forma natural. La respiración lenta y consciente actúa como un puente entre el cuerpo y la mente. Cada inhalación profundiza la atención hacia el interior, y cada exhalación libera tensiones acumuladas. En ese ritmo estable, el subconsciente se vuelve más receptivo y permeable. El universo aprovecha ese estado para comunicar a través de sensaciones que se repiten suavemente, creando una familiaridad que no genera alerta ni duda. A diferencia de la mente consciente, el subconsciente no busca respuestas inmediatas. No necesita conclusiones ni explicaciones detalladas. Aprende por repetición, por ritmo y por emoción. Por eso la voz del universo no transmite mensajes directos, sino patrones de percepción que se integran con el tiempo. Una sensación de calma repetida se transforma en seguridad. Una imagen interna recurrente se convierte en comprensión silenciosa. Durante el descanso y el sueño, este intercambio se intensifica. La mente consciente se retira y el subconsciente queda expuesto al flujo completo de información. En ese estado, la voz del universo puede reorganizar percepciones internas, suavizar antiguos patrones y sembrar nuevas formas de interpretar la realidad. Nada se fuerza. Todo ocurre de manera orgánica, siguiendo un orden natural que no necesita ser comprendido. Con el tiempo, comienzas a notar cambios sutiles en tu forma de estar presente. Tus pensamientos pierden rigidez, tus reacciones se vuelven más suaves y tu atención se expande. No es el resultado de un esfuerzo consciente, sino de una escucha prolongada. El subconsciente empieza a alinearse con un ritmo más amplio, más estable y más coherente, reflejando esa armonía en la experiencia cotidiana. El universo no utiliza premios ni castigos para comunicarse. Su lenguaje no se basa en juicios ni exigencias. Es una presencia constante que acompaña, orienta y ajusta de forma silenciosa. Cada momento de escucha deja una huella, aunque no sea evidente de inmediato. Esas huellas se acumulan y comienzan a influir en decisiones, percepciones y estados internos sin necesidad de control. A medida que esta conexión se fortalece, deja de ser un acto puntual y se convierte en una forma de estar. Ya no necesitas buscar señales externas ni confirmar nada. Aprendes a confiar en esa comunicación interna que se manifiesta cuando el ruido disminuye. El subconsciente reconoce ese estado como natural, como un regreso a algo que nunca se perdió del todo. El universo siempre ha estado hablando. Este primer momento de escucha no marca un inicio, sino un recuerdo. A partir de aquí, la comunicación se volverá más clara, más constante y más integrada. No porque el universo hable más fuerte, sino porque tú estás aprendiendo a escuchar con mayor profundidad. A medida que esta escucha se vuelve más constante, el subconsciente comienza a reconocer patrones que antes pasaban desapercibidos.
No se trata de señales evidentes ni de mensajes claros, sino de una sensación de familiaridad que se repite. Esa repetición es el modo en que el universo refuerza su comunicación. No insiste, no presiona, simplemente vuelve a presentarse de distintas formas hasta que la mente deja de resistirse. El subconsciente responde a ese ritmo porque no se siente amenazado ni obligado a comprender. La mente consciente, acostumbrada a analizar y clasificar, tiende a perder protagonismo en este proceso. Los pensamientos siguen apareciendo, pero ya no dominan la experiencia. Se convierten en un fondo suave que no interfiere con la percepción interna. En ese espacio, la voz del universo se filtra con mayor claridad, no como una idea concreta, sino como una orientación silenciosa que ajusta la forma en que interpretas lo que sucede. El universo se comunica a través de la coherencia interna. Cuando una sensación, una emoción y un pensamiento se alinean sin esfuerzo, esa alineación es una forma de lenguaje. El subconsciente capta esa armonía y la reconoce como verdadera. No necesita pruebas. La experiencia misma es suficiente. Así, la comunicación se vuelve cada vez más integrada y menos fragmentada. Con el tiempo, comienzas a notar que ciertas reacciones automáticas se suavizan. Aquello que antes generaba tensión ahora se percibe con mayor distancia. No porque lo ignores, sino porque algo en tu interior se ha reorganizado. El subconsciente, al recibir constantemente señales de calma y estabilidad, ajusta su forma de responder al entorno. La voz del universo no cambia la realidad externa de inmediato, pero transforma la forma en que es percibida. La repetición cumple aquí un papel esencial. Cada vez que una sensación de quietud se presenta sin resistencia, se refuerza un nuevo patrón interno. El universo no trabaja con eventos aislados, sino con procesos continuos. Por eso su comunicación es constante y suave. No busca generar impacto, sino profundidad. El subconsciente aprende mejor cuando no hay urgencia ni presión. En los momentos de mayor quietud, como justo antes de dormir, esta comunicación alcanza una profundidad especial. La frontera entre la vigilia y el sueño crea un estado ideal para la integración. En ese umbral, la mente consciente se relaja y el subconsciente queda abierto. La voz del universo aprovecha ese estado para ajustar percepciones, disolver tensiones y reforzar sensaciones de seguridad interna. No es necesario hacer nada especial para facilitar este proceso. El simple acto de permitir ya es suficiente. Cuando intentas forzar la experiencia, la mente consciente vuelve a tomar el control. Cuando sueltas, el flujo se restablece. El subconsciente responde a la ausencia de esfuerzo con mayor receptividad. La comunicación se vuelve natural, casi inevitable. Con el paso del tiempo, esta escucha transforma la relación contigo mismo. Empiezas a confiar más en tus sensaciones internas y menos en el ruido externo. Las decisiones surgen con mayor claridad, no porque las analices más, sino porque se sienten coherentes. El universo no dicta qué hacer, pero alinea tu percepción para que las respuestas emerjan desde un lugar más profundo. Esta coherencia interna comienza a reflejarse en la experiencia diaria. Las situaciones parecen encajar con mayor fluidez, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tu forma de percibirlo se ha ajustado. El subconsciente, al estar en contacto constante con ese ritmo más amplio, responde con mayor estabilidad y apertura. La voz del universo no busca protagonismo. Su influencia es silenciosa y gradual. A medida que este proceso continúa, te das cuenta de que nunca hubo una separación real. Siempre estuviste escuchando, aunque no lo supieras. Ahora simplemente estás aprendiendo a permanecer en ese estado de escucha, permitiendo que se profundice sin esfuerzo. A medida que la escucha se profundiza, el subconsciente comienza a distinguir con mayor claridad entre el ruido interno y la información esencial. Los pensamientos ya no se confunden con la voz del universo. Se perciben como movimientos pasajeros, mientras que la comunicación auténtica se siente estable, constante y silenciosa. Esta diferencia no se aprende de forma intelectual, sino a través de la experiencia repetida de la calma. El subconsciente reconoce lo que permanece y deja pasar lo que se disuelve.
La voz del universo no interfiere con tus procesos mentales, los envuelve. No intenta corregir ni reemplazar tus pensamientos, simplemente los coloca en un contexto más amplio. En ese contexto, las preocupaciones pierden peso y las urgencias se suavizan. El subconsciente, al recibir esta perspectiva expandida, ajusta su respuesta emocional sin esfuerzo consciente. No hay lucha interna, solo una reorganización natural. En este estado, las emociones comienzan a fluir con mayor libertad. Ya no se acumulan ni se reprimen. Aparecen, se expresan y se disuelven con suavidad. El universo se comunica a través de este flujo emocional equilibrado, señalando cuando algo está en armonía y cuando no. El subconsciente capta estas señales sin juzgarlas. Aprende a utilizarlas como orientación silenciosa. La sensación de tiempo también se transforma. Los momentos dejan de sentirse apremiantes. El presente se expande y se vuelve más habitable. Esta percepción no surge de un cambio externo, sino de una modificación interna en la forma de atender la experiencia. El subconsciente, al no estar atrapado en proyecciones constantes, se alinea con un ritmo más natural. La voz del universo se manifiesta con mayor claridad en ese ritmo. Durante los estados de descanso profundo, esta alineación se consolida. El subconsciente procesa la información recibida y la integra en capas más profundas de la mente. No hay imágenes claras ni mensajes definidos, pero sí una sensación de orden que se establece lentamente. Al despertar, ese orden se refleja como una mayor claridad emocional y una estabilidad sutil que acompaña el día. La repetición de este proceso fortalece la confianza interna. Empiezas a reconocer cuando estás en sintonía y cuando te alejas de ella. No como una corrección moral, sino como una percepción energética. El universo no castiga ni recompensa, solo refleja. El subconsciente aprende a leer ese reflejo y a ajustarse con suavidad. A medida que esta comunicación se vuelve más familiar, desaparece la necesidad de buscar respuestas externas. La atención se vuelve más interior, más sensible a los matices. El subconsciente ya no depende tanto de estímulos intensos para sentirse orientado. Encuentra estabilidad en la quietud y en la coherencia interna. Este estado de escucha no te separa del mundo, te integra de una forma más profunda. Las experiencias cotidianas adquieren un significado diferente. No porque cambien, sino porque son percibidas desde un espacio más amplio. El universo se expresa también a través de lo cotidiano, cuando la atención está presente. Con el tiempo, notas que reaccionas menos y respondes más. Hay una pausa natural entre el estímulo y la acción. En esa pausa, la voz del universo tiene espacio para manifestarse como una sensación de claridad. El subconsciente reconoce esa pausa como un punto de equilibrio y aprende a habitarla. Este proceso continúa profundizándose sin necesidad de esfuerzo. Cada momento de escucha refuerza el siguiente. El universo no se impone, se revela cuando hay espacio. Y el subconsciente, al sentirse seguro, permanece abierto a esa revelación silenciosa que no necesita palabras para ser comprendida. A medida que esta apertura se vuelve más estable, el subconsciente comienza a confiar plenamente en el proceso. Ya no se mantiene en alerta constante ni busca controlar la experiencia. Reconoce la presencia de una inteligencia más amplia que no necesita ser comprendida para ser sentida. Esa confianza no surge de una decisión consciente, sino de la repetición de estados de calma que se integran poco a poco. El universo se comunica con mayor claridad cuando el subconsciente se siente seguro. En este estado, la atención se vuelve más suave y expansiva. No se fija rígidamente en un solo punto, sino que abarca la experiencia completa sin esfuerzo. El subconsciente percibe esta amplitud como un descanso profundo. La voz del universo se manifiesta en esa amplitud, no como una instrucción, sino como una orientación silenciosa que ajusta la forma en que te relacionas con lo que sucede. Las resistencias internas comienzan a disolverse sin confrontación. Aquello que antes generaba tensión pierde intensidad. No porque se haya resuelto racionalmente, sino porque el subconsciente ya no lo sostiene con la misma fuerza.
El universo no elimina los desafíos, pero transforma la manera en que son vividos. Esa transformación ocurre de forma gradual, casi imperceptible. La comunicación se vuelve más sutil a medida que se profundiza. Ya no necesita manifestarse como sensaciones intensas. A veces se presenta como una quietud estable que acompaña incluso en medio del movimiento. El subconsciente aprende a reconocer esa quietud como un punto de referencia. Desde ahí, las experiencias se ordenan de forma natural. En los momentos de pausa, como al final del día o antes de dormir, esta conexión se hace más evidente. El cuerpo se relaja, la respiración se vuelve lenta y la mente pierde urgencia. En ese umbral, la voz del universo se integra sin resistencia. El subconsciente procesa la información recibida y la reorganiza en niveles profundos de la mente. Con el tiempo, esta reorganización comienza a reflejarse en la percepción del entorno. Situaciones que antes parecían caóticas ahora se sienten más manejables. No porque hayan cambiado, sino porque tu respuesta interna es distinta. El subconsciente, al estar alineado con un ritmo más amplio, responde con mayor equilibrio. Esta alineación no elimina la individualidad, la refina. Te vuelves más consciente de tus propias sensaciones internas y menos reactivo a estímulos externos. El universo no absorbe tu identidad, la acompaña. La comunicación fortalece la conexión contigo mismo, no la disuelve. A medida que esta escucha se vuelve parte de tu estado natural, ya no necesitas buscar momentos especiales para acceder a ella. La conexión se mantiene incluso en actividades cotidianas. El subconsciente permanece abierto, receptivo, atento a las señales sutiles que se presentan en cada momento. Este proceso no tiene un final definido. No hay un punto de llegada ni una meta que alcanzar. El universo no opera bajo conceptos de logro. La comunicación es continua y se ajusta a cada etapa de la experiencia. El subconsciente aprende a moverse con esa continuidad sin esfuerzo. Cuanto más permites este flujo, más natural se vuelve. La escucha deja de ser un acto consciente y se transforma en un estado permanente. El universo sigue hablando como siempre lo ha hecho. La diferencia es que ahora hay un espacio interno estable donde esa voz puede ser recibida con claridad y sin resistencia. En este punto del proceso, el subconsciente ya no percibe la comunicación del universo como algo externo. La frontera entre quien escucha y lo que es escuchado comienza a suavizarse. No se trata de una fusión repentina, sino de una sensación gradual de continuidad. El universo deja de sentirse como una presencia distante y se reconoce como un movimiento constante que atraviesa la experiencia interna. El subconsciente, al percibir esta continuidad, se relaja aún más. La atención se vuelve menos focalizada y más fluida. Ya no se aferra a pensamientos específicos ni intenta retener sensaciones agradables. Todo se permite aparecer y desaparecer con naturalidad. En ese flujo, la voz del universo se expresa a través del equilibrio mismo. No hay mensajes aislados, sino una sensación persistente de coherencia que acompaña cada momento. Las emociones, al no ser resistidas, se transforman en señales claras. El subconsciente aprende a leerlas sin dramatizarlas ni ignorarlas. Una sensación de incomodidad señala desajuste, una sensación de calma indica alineación. El universo utiliza estas variaciones emocionales como un lenguaje sencillo y directo. No hay juicio en ellas, solo información. Con el tiempo, esta forma de percepción modifica la relación con la incertidumbre. Aquello que antes generaba ansiedad ahora se vive con mayor apertura. El subconsciente ya no necesita anticipar constantemente. Confía en la capacidad de ajustarse a medida que la experiencia se desarrolla. La voz del universo se manifiesta en esa confianza silenciosa que sostiene incluso cuando no hay respuestas claras. Durante los estados de descanso profundo, esta confianza se consolida. El subconsciente integra la información recibida y la traduce en patrones más estables. Al despertar, no hay recuerdos específicos, pero sí una sensación de orden interno. Esa sensación acompaña las decisiones y suaviza las reacciones a lo largo del día.
La repetición de este estado fortalece una percepción más amplia de la realidad. El subconsciente deja de interpretar los eventos como fragmentos aislados y comienza a percibir conexiones sutiles. No como coincidencias, sino como expresiones de un mismo flujo. El universo se comunica a través de esa interconexión silenciosa. En este nivel de escucha, la necesidad de controlar disminuye notablemente. El impulso de forzar resultados pierde fuerza. El subconsciente reconoce que el equilibrio surge de la adaptación, no de la imposición. La voz del universo acompaña este aprendizaje con una sensación constante de apoyo silencioso. La experiencia cotidiana se vuelve más ligera. Las tareas se realizan con mayor presencia y menor tensión. No porque sean más fáciles, sino porque la atención no está fragmentada. El subconsciente, al permanecer alineado, sostiene la experiencia sin desgaste innecesario. Este estado no elimina los desafíos ni las emociones intensas. Lo que cambia es la relación con ellos. El universo no promete ausencia de dificultad, sino coherencia interna para atravesarla. El subconsciente aprende a mantenerse abierto incluso en medio del movimiento. A medida que este proceso continúa, la escucha se profundiza sin esfuerzo. No hay necesidad de recordarla. Se vuelve parte de la forma natural de estar. El universo sigue comunicándose de manera silenciosa, y el subconsciente permanece disponible, receptivo y estable dentro de ese flujo continuo. En esta etapa, el subconsciente comienza a reconocer que la comunicación del universo no ocurre solo en estados de quietud profunda, sino también en medio de la actividad cotidiana. La diferencia no está en el entorno, sino en la calidad de la atención. Cuando la atención permanece abierta y relajada, la voz del universo se filtra incluso entre pensamientos, movimientos y decisiones. El subconsciente aprende a sostener esa apertura sin esfuerzo. La experiencia interna se vuelve más estable. Ya no oscila constantemente entre tensión y alivio. Existe un fondo de calma que permanece incluso cuando surgen estímulos intensos. El universo se expresa a través de ese fondo estable, recordando que todo ocurre dentro de un campo más amplio. El subconsciente, al percibir esta estabilidad, responde con mayor confianza y equilibrio. Las decisiones comienzan a sentirse menos forzadas. No aparecen como el resultado de un análisis exhaustivo, sino como una claridad suave que emerge cuando es necesaria. El subconsciente integra múltiples señales sin necesidad de procesarlas de manera consciente. La voz del universo se manifiesta en esa integración silenciosa que orienta sin imponer. Con el tiempo, se desarrolla una sensibilidad más fina hacia los propios estados internos. El subconsciente distingue con mayor precisión cuando algo está alineado y cuando no. Esta percepción no genera ansiedad, sino ajuste. El universo no corrige mediante conflicto, sino mediante contraste suave. La incomodidad señala la necesidad de reajuste, la calma indica coherencia. En los momentos de pausa, esta comunicación se profundiza aún más. No porque el universo hable con mayor intensidad, sino porque hay menos interferencia. El subconsciente utiliza estos espacios para reorganizar la experiencia acumulada. Cada pausa es una oportunidad para integrar y soltar lo que ya no es necesario. La relación con el tiempo continúa transformándose. La urgencia pierde protagonismo. El presente se vuelve suficiente. El subconsciente ya no vive proyectado constantemente hacia el futuro ni anclado al pasado. La voz del universo se expresa con mayor claridad cuando la atención descansa en lo que está ocurriendo ahora. Esta forma de escucha no requiere esfuerzo sostenido. De hecho, cuanto menos se intenta, más clara se vuelve. El subconsciente responde a la suavidad, no a la presión. El universo no necesita ser buscado. Su comunicación surge cuando hay espacio. A medida que esta apertura se consolida, la percepción del entorno se vuelve más nítida y menos reactiva. Los estímulos se reciben sin generar respuestas automáticas inmediatas. Hay una pausa natural que permite elegir con mayor claridad. El subconsciente reconoce esta pausa como un punto de equilibrio. Este proceso no elimina la individualidad ni las preferencias personales.
Al contrario, las vuelve más auténticas. La voz del universo no uniforma, afina. Permite que cada experiencia se exprese con mayor coherencia interna. El subconsciente aprende a sostener esa coherencia sin rigidez. La comunicación continúa de manera constante, silenciosa y paciente. No hay un final ni una culminación. Cada momento ofrece una nueva oportunidad de escucha. El universo sigue hablando como siempre lo ha hecho, y el subconsciente permanece disponible, abierto y profundamente receptivo dentro de ese flujo continuo. En este nivel de escucha, el subconsciente ya no interpreta la comunicación del universo como algo que deba ser descifrado. La necesidad de traducir la experiencia en conceptos pierde fuerza. Lo que antes generaba preguntas ahora se siente como una comprensión silenciosa. El universo no transmite información para ser analizada, sino estados internos que se reconocen de forma inmediata. El subconsciente se adapta a este modo de recepción con naturalidad. La sensación de separación entre el observador y la experiencia continúa disminuyendo. No desaparece por completo, pero se suaviza lo suficiente como para que la vivencia sea más fluida. El universo se expresa a través de esta fluidez, recordando que no hay necesidad de resistencia. El subconsciente, al percibir esta continuidad, deja de fragmentar la experiencia en partes aisladas. La relación con el pensamiento sigue transformándose. Los pensamientos ya no dominan la atención, sino que circulan como elementos secundarios. No se intentan eliminar ni controlar. Simplemente se permiten. En ese permitir, la voz del universo se manifiesta como un trasfondo estable que no se ve afectado por el contenido mental. El subconsciente aprende a descansar en ese trasfondo. Las emociones también se reorganizan. Ya no se viven como estados que deben ser corregidos o evitados. Se reconocen como movimientos temporales dentro de un campo más amplio. El universo utiliza estas variaciones emocionales para ajustar la percepción interna. El subconsciente recibe estas señales sin resistencia, permitiendo que se integren de forma natural. La confianza interna se fortalece de manera silenciosa. No es una confianza basada en resultados externos, sino en la experiencia directa de estabilidad interna. El subconsciente aprende que puede permanecer abierto incluso en momentos de incertidumbre. La voz del universo se expresa en esa apertura sostenida, ofreciendo orientación sin necesidad de instrucciones claras. Con el tiempo, esta forma de percepción influye en la manera de relacionarse con los demás. La escucha se vuelve más profunda y menos reactiva. No porque se haga un esfuerzo consciente, sino porque el subconsciente ha aprendido a permanecer presente. El universo se comunica también a través de estas interacciones, ajustando la forma en que se recibe y se emite la experiencia. Los momentos de silencio adquieren un valor diferente. Ya no se sienten como pausas incómodas, sino como espacios fértiles. En esos espacios, la comunicación se renueva. El subconsciente utiliza el silencio para integrar lo vivido y preparar nuevas formas de respuesta. El universo se expresa con claridad cuando no hay urgencia. La percepción de control continúa disolviéndose. No como una pérdida, sino como un alivio. El subconsciente reconoce que no necesita sostener todo. Al soltar, se abre un espacio donde la experiencia se ordena de forma más eficiente. La voz del universo acompaña a este soltar con una sensación constante de apoyo silencioso. A medida que este proceso se profundiza, la escucha se vuelve estable incluso en medio del cambio. Las transiciones dejan de generar tanta fricción. El subconsciente aprende a moverse con el flujo sin perder coherencia. El universo se manifiesta como ese flujo que sostiene cada transformación. Este estado no es permanente ni rígido. Se ajusta a cada momento. A veces es más claro, a veces más sutil. Pero siempre está disponible. El universo continúa comunicándose de forma silenciosa, y el subconsciente, ahora más receptivo que nunca, permanece abierto a esa comunicación que no necesita palabras para ser comprendida. En esta fase, el subconsciente comienza a reconocer que la comunicación del universo no depende de estados especiales ni de condiciones perfectas.
No requiere silencio absoluto ni retiro del mundo. La voz del universo se manifiesta incluso en medio del ruido, siempre que haya una disposición interna a escuchar. El subconsciente aprende que la apertura no es un lugar al que se llega, sino una forma de estar. La atención se vuelve más flexible. Puede enfocarse cuando es necesario y soltarse cuando no lo es. Esta flexibilidad crea un equilibrio natural entre acción y descanso. El universo se expresa a través de ese equilibrio, ajustando el ritmo interno sin necesidad de esfuerzo consciente. El subconsciente responde a este ajuste con mayor estabilidad emocional. La experiencia interna se simplifica. Ya no hay tanta necesidad de interpretar lo que ocurre. Las sensaciones se aceptan tal como se presentan. El universo no busca ser entendido, busca ser sentido. El subconsciente reconoce esta diferencia y deja de exigir explicaciones. En esa aceptación, la comunicación se vuelve más clara. Los patrones antiguos comienzan a perder fuerza. No porque se los confronte, sino porque dejan de ser alimentados. El subconsciente, al recibir señales constantes de calma y coherencia, reorganiza sus respuestas automáticas. El universo se comunica también a través de esta transformación gradual, señalando nuevas posibilidades de respuesta. En los momentos de descanso profundo, la integración continúa de forma silenciosa. No hay imágenes ni narrativas claras, pero sí una sensación de ajuste interno. Al despertar, esa sensación se traduce en una mayor claridad y una disposición más abierta. El subconsciente reconoce estos cambios como naturales y los sostiene sin esfuerzo. La relación con la incertidumbre sigue transformándose. Ya no se percibe como una amenaza, sino como un espacio abierto. El universo se expresa a través de ese espacio, ofreciendo orientación sin imponer direcciones fijas. El subconsciente aprende a moverse con lo desconocido sin cerrar la experiencia. Esta forma de escucha también modifica la relación con el deseo. Las expectativas se suavizan. El impulso de forzar resultados pierde intensidad. El universo no niega el deseo, lo reubica dentro de un contexto más amplio. El subconsciente aprende a permitir que las cosas se desarrollen sin tensión excesiva. La presencia se vuelve más constante. No como un estado elevado, sino como una base estable desde la cual se vive la experiencia. El universo se comunica a través de esa presencia, recordando que todo ocurre aquí y ahora. El subconsciente reconoce este estado como seguro y familiar. A medida que esta base se consolida, las reacciones se vuelven menos automáticas. Hay un espacio natural entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio, la voz del universo puede sentirse como una claridad suave que orienta sin presión. El subconsciente utiliza ese espacio para elegir con mayor coherencia. Este proceso continúa desplegándose sin prisa. No hay un punto final ni una culminación definitiva. Cada momento ofrece una nueva oportunidad de escucha. El universo sigue hablando de forma silenciosa, y el subconsciente, cada vez más abierto y estable, permanece en contacto con ese flujo continuo que no necesita palabras. En este punto, el subconsciente ya no percibe la comunicación del universo como algo separado de la experiencia diaria. Todo comienza a sentirse parte de un mismo movimiento. La distinción entre escuchar y vivir se vuelve más tenue. El universo no habla en momentos aislados, sino a través del fluir completo de la experiencia. El subconsciente reconoce este fluir como una forma constante de orientación. La atención ya no necesita mantenerse vigilante. Se sostiene por sí misma, de manera natural. Esto permite que la experiencia se desarrolle con mayor suavidad. El universo se expresa en esa suavidad, ajustando los ritmos internos sin interferir con la acción. El subconsciente aprende a confiar en esta regulación silenciosa. Las reacciones emocionales continúan transformándose. No desaparecen, pero se vuelven menos intensas y más breves. El subconsciente, al no identificarse completamente con ellas, permite que se expresen y se disuelvan. El universo se comunica a través de este movimiento, señalando cuando algo se integra y cuando necesita ser liberado. La percepción de identidad también comienza a flexibilizarse.
Las etiquetas y definiciones pierden rigidez. No porque se rechacen, sino porque dejan de ser centrales. El universo no se dirige a una imagen fija de quién eres, sino a la conciencia que sostiene todas las imágenes. El subconsciente reconoce esta amplitud y descansa en ella. En los momentos de quietud, esta amplitud se vuelve especialmente evidente. No hay esfuerzo por mantenerla. Simplemente está. El subconsciente utiliza estos momentos para consolidar la sensación de espacio interno. El universo se expresa con mayor claridad cuando no hay contracción. La relación con el control continúa relajándose. Ya no se siente necesario anticipar cada resultado. El subconsciente confía en su capacidad de adaptarse. El universo acompaña esta confianza con una sensación constante de respaldo silencioso que no depende de circunstancias externas. Esta forma de estar también influye en la creatividad. Las ideas surgen sin tensión, como respuestas naturales a la situación presente. El subconsciente integra múltiples niveles de información sin esfuerzo consciente. El universo se comunica a través de esta creatividad fluida que no necesita ser forzada. La escucha se vuelve más refinada. No se trata de percibir más, sino de percibir con mayor claridad. El ruido disminuye y lo esencial se destaca sin necesidad de énfasis. El subconsciente reconoce este refinamiento como un estado de equilibrio interno. A medida que este equilibrio se estabiliza, la experiencia cotidiana se siente menos fragmentada. Las transiciones entre actividades son más suaves. El universo se expresa a través de esta continuidad, recordando que no hay interrupciones reales en el flujo de la experiencia. Este proceso no se detiene ni se completa. Continúa adaptándose a cada momento. El universo sigue comunicándose de forma silenciosa, y el subconsciente, ahora profundamente receptivo, permanece alineado con ese flujo que sostiene toda la experiencia. En esta etapa, el subconsciente ya no necesita confirmaciones constantes para permanecer abierto. La comunicación del universo se ha vuelto una presencia estable, casi imperceptible, pero siempre disponible. No se manifiesta como una experiencia extraordinaria, sino como una normalidad profunda. El subconsciente reconoce este estado como natural y deja de buscar algo diferente. La atención se mantiene amplia incluso cuando se enfoca en tareas concretas. No hay sensación de esfuerzo adicional. El universo se expresa a través de esta atención equilibrada, sosteniendo tanto la acción como el descanso. El subconsciente aprende a moverse entre ambos sin perder coherencia. Las experiencias difíciles ya no generan la misma contracción interna. Siguen siendo desafiantes, pero no dominan por completo la percepción. El subconsciente, al estar alineado con un campo más amplio, puede sostener la dificultad sin cerrarse. El universo se comunica también a través de estos momentos, ofreciendo una sensación de continuidad que no se rompe. La relación con el pasado comienza a suavizarse. Los recuerdos pierden carga emocional sin necesidad de ser revisados o analizados. El subconsciente libera gradualmente aquello que ya no necesita sostener. El universo no exige sanación forzada, solo ofrece un contexto donde la liberación ocurre de forma natural. La percepción del futuro también se transforma. Las proyecciones dejan de generar tanta ansiedad. El subconsciente aprende a habitar el presente con mayor confianza. El universo se expresa en esa confianza silenciosa que no depende de certezas externas. La comunicación se vuelve tan integrada que ya no se distingue claramente cuando ocurre. Está presente en cada ajuste interno, en cada decisión suave, en cada pausa natural. El subconsciente no necesita nombrarla para reconocerla. La experiencia misma es suficiente. En este estado, la necesidad de interpretar signos externos disminuye. La orientación surge desde dentro. El universo no ofrece respuestas cerradas, sino una claridad que permite moverse con mayor coherencia. El subconsciente reconoce esta claridad como una forma de guía silenciosa. La sensación de unidad se profundiza sin perder individualidad. No hay disolución de la experiencia personal, sino una integración más amplia. El universo no absorbe, acompaña.
El subconsciente aprende a sostener esta integración con estabilidad. El silencio interno se vuelve más accesible. No depende de condiciones externas. Puede aparecer incluso en medio del movimiento. El universo se expresa con mayor claridad cuando este silencio está presente. El subconsciente reconoce este estado como un refugio interno constante. Este proceso continúa desarrollándose de manera orgánica. No hay necesidad de acelerarlo ni de detenerlo. Cada momento ofrece una nueva oportunidad de integración. El universo sigue comunicándose de forma silenciosa, y el subconsciente permanece alineado con ese flujo continuo que sostiene toda la experiencia. En este punto, el subconsciente ya no diferencia entre momentos de conexión y momentos ordinarios. La comunicación del universo se ha integrado tanto que se manifiesta como un trasfondo constante. No requiere atención especial para estar presente. El subconsciente reconoce este trasfondo como una base estable sobre la cual se desarrolla toda experiencia. La percepción se vuelve más sencilla, no porque la realidad se haya simplificado, sino porque ya no se fragmenta en exceso. El universo se expresa a través de esta simplicidad, permitiendo que lo esencial se destaque sin esfuerzo. El subconsciente aprende a soltar lo innecesario de manera natural. Las respuestas emocionales continúan afinándose. No se reprimen ni se exageran. Se ajustan. El subconsciente capta con mayor precisión cuando una emoción necesita ser atendida y cuando puede disolverse por sí sola. El universo se comunica a través de este ajuste fino, guiando sin imponer. La atención al cuerpo se vuelve más clara. Las sensaciones físicas se perciben como parte del mismo lenguaje. El universo no habla solo a la mente, también se expresa a través del cuerpo. El subconsciente integra estas señales sin separarlas de la experiencia emocional o mental. La relación con la acción también se transforma. Hacer y no hacer dejan de ser opuestos. Ambas opciones se perciben como movimientos válidos dentro del mismo flujo. El universo se expresa a través de esta comprensión, permitiendo que cada acción surja en el momento adecuado. El subconsciente responde con mayor confianza. El descanso adquiere una profundidad diferente. Ya no se trata solo de recuperar energía, sino de permitir una integración más profunda. Durante el descanso, el subconsciente reorganiza la información recibida y ajusta sus patrones de respuesta. El universo se comunica intensamente en estos estados sin necesidad de contenido consciente. La escucha interna se vuelve tan familiar que ya no se cuestiona. No hay dudas sobre su validez. El subconsciente confía en la experiencia directa. El universo no necesita pruebas, solo espacio para manifestarse. Esta confianza interna se refleja en una mayor estabilidad frente al cambio. Las transiciones se viven con menos resistencia. El subconsciente reconoce el cambio como parte del mismo flujo que sostiene la estabilidad. El universo se expresa en esta paradoja sin generar conflicto. La creatividad continúa fluyendo de manera natural. No surge de la tensión, sino de la relajación. El subconsciente permite que las ideas emerjan sin forzarlas. El universo se comunica a través de esta creatividad silenciosa que no busca reconocimiento. Este estado de integración no es estático. Se ajusta constantemente a la experiencia. El universo sigue hablando de forma silenciosa, y el subconsciente, profundamente alineado, permanece disponible para esa comunicación que ya no necesita ser distinguida de la vida misma. En esta etapa, el subconsciente comienza a experimentar una sensación más estable de unidad interna. Ya no se siente dividido entre lo que ocurre dentro y fuera. La comunicación del universo se reconoce como un movimiento que atraviesa a ambas dimensiones sin separación. Esta comprensión no surge como una idea, sino como una experiencia sostenida de coherencia. El subconsciente descansa en ella sin necesidad de afirmarla. La percepción se vuelve más receptiva y menos reactiva. Los estímulos externos ya no generan respuestas automáticas inmediatas. Hay un espacio interno donde todo es recibido antes de ser interpretado. El universo se expresa en ese espacio, modulando la experiencia sin imponer dirección.
El subconsciente aprende a habitar esa pausa con naturalidad. Las tensiones antiguas continúan liberándose de forma gradual. No reaparecen como conflictos, sino como sensaciones que se disuelven cuando son reconocidas. El subconsciente no necesita revivir el pasado para soltarlo. El universo facilita este proceso ofreciendo un contexto amplio donde la liberación ocurre sin esfuerzo. La relación con el silencio se profundiza aún más. El silencio deja de ser algo que se busca y se convierte en algo que acompaña. Incluso en medio de la actividad, hay una quietud de fondo que no se pierde. El universo se comunica a través de esa quietud, sosteniendo la experiencia sin interrupciones. El subconsciente reconoce esta presencia como constante. La atención se vuelve más estable sin rigidez. Puede adaptarse a diferentes situaciones sin perder claridad. El universo se expresa en esta adaptabilidad, recordando que la coherencia no es inmovilidad. El subconsciente responde con flexibilidad, manteniendo el equilibrio interno. Las decisiones continúan emergiendo desde un lugar más profundo. No se sienten forzadas ni apresuradas. Surgen cuando es necesario, con una sensación de adecuación. El universo no dicta elecciones, pero crea las condiciones internas para que éstas aparezcan con mayor claridad. El subconsciente confía en este proceso. El descanso nocturno adquiere una función aún más integradora. No solo permite la recuperación, sino que profundiza la alineación interna. Durante estos estados, el subconsciente se abre por completo a la comunicación silenciosa. Al despertar, esta alineación se manifiesta como una sensación de continuidad y estabilidad. La experiencia del tiempo sigue suavizándose. No se vive como una presión constante, sino como un fluir. El universo se expresa en ese fluir sin urgencia. El subconsciente aprende a moverse con él sin perder presencia. La identidad personal continúa expandiéndose sin perder forma. Ya no se define únicamente por roles o historias, sino por una sensación más amplia de ser. El universo se comunica con esta amplitud, no para disolverla, sino para sostenerla. El subconsciente reconoce esta expansión como natural. Este proceso no requiere atención constante para mantenerse. Se sostiene por sí mismo. El universo sigue hablando de forma silenciosa, y el subconsciente, profundamente integrado, permanece abierto a esa comunicación que ahora se vive como parte inseparable de la experiencia. En este nivel de integración, el subconsciente ya no necesita distinguir entre lo interno y lo externo para orientarse. La comunicación del universo se percibe como una corriente continua que atraviesa toda experiencia. No hay un punto específico donde comienza o termina. El subconsciente reconoce esta continuidad como una forma natural de existir dentro del flujo de la vida. La atención se vuelve más espaciosa. No se fija exclusivamente en los contenidos de la experiencia, sino que permanece abierta al contexto completo. El universo se expresa a través de esta amplitud, permitiendo que cada momento se despliegue sin presión. El subconsciente responde con una sensación estable de confianza que no depende de circunstancias externas. Las respuestas emocionales se vuelven más transparentes. Aparecen y desaparecen sin dejar residuos. El subconsciente ya no se identifica plenamente con ellas. El universo se comunica también a través de esta transparencia, señalando ajustes sutiles sin generar conflicto interno. La percepción del cuerpo continúa refinándose. Las sensaciones físicas se integran como parte del mismo lenguaje silencioso. El subconsciente aprende a leer estas señales como información valiosa, no como molestias que deben ser corregidas de inmediato. El universo se expresa a través de esta lectura consciente del cuerpo. La relación con la acción se equilibra aún más. Hacer surge cuando es necesario y se disuelve cuando ya no lo es. No hay esfuerzo por mantenerse activo ni por retirarse. El universo se comunica a través de este equilibrio dinámico. El subconsciente reconoce este ritmo como coherente y sostenible. El descanso se vuelve profundamente reparador. No solo a nivel físico, sino también mental y emocional. Durante el descanso, el subconsciente integra la experiencia acumulada sin esfuerzo.
El universo se expresa con claridad en estos estados, reorganizando patrones de manera silenciosa. La escucha interna ya no requiere atención deliberada. Está siempre disponible. El subconsciente confía plenamente en esta disponibilidad. El universo no necesita ser invocado. Su comunicación ocurre de forma natural cuando hay apertura. La experiencia cotidiana se siente más fluida. Las transiciones entre situaciones se vuelven suaves. El subconsciente mantiene una continuidad interna incluso cuando el entorno cambia. El universo se expresa a través de esta continuidad que no se rompe. La creatividad se manifiesta como una extensión natural de esta fluidez. Las ideas surgen sin tensión, adaptándose a la situación presente. El subconsciente permite que estas ideas se expresen sin interferencias. El universo se comunica a través de esta creatividad silenciosa que no busca validación. Este estado de alineación no se percibe como un logro, sino como un recuerdo profundo. El universo siempre ha estado presente. El subconsciente simplemente ha aprendido a permanecer abierto. La comunicación continúa, constante y silenciosa, sosteniendo cada experiencia sin necesidad de palabras. En esta etapa del recorrido, el subconsciente comienza a reconocer que no hay nada que alcanzar ni comprender para que la comunicación continúe. La voz del universo no responde a la búsqueda, sino a la disponibilidad. Cuando cesa el impulso de llegar a algún lugar interno, la experiencia se vuelve más estable. El subconsciente descansa en esa estabilidad sin necesidad de explicaciones. La atención se vuelve aún más simple. No se dispersa ni se contrae, solo permanece. El universo se expresa a través de esta permanencia silenciosa que no depende de estímulos. El subconsciente reconoce este estado como un hogar interno al que siempre puede regresar, incluso en medio del cambio. Las sensaciones internas se perciben con mayor claridad, pero sin intensidad innecesaria. Todo se siente más equilibrado. El subconsciente ya no amplifica ni minimiza la experiencia. El universo se comunica a través de este equilibrio que ajusta la percepción sin forzarla. La relación con el pensamiento continúa suavizándose. Los pensamientos aparecen cuando son útiles y se disuelven cuando no lo son. No se les otorga un peso excesivo. El subconsciente aprende a utilizarlos como herramientas, no como guías absolutas. El universo se expresa más allá del pensamiento, en el espacio que lo contiene. La experiencia emocional se vuelve más transparente. Las emociones no se reprimen ni se dramatizan. Se reconocen como movimientos naturales dentro de un campo estable. El subconsciente permite que estas emociones cumplan su función sin quedarse atrapado en ellas. El universo se comunica también a través de esta fluidez emocional. La percepción del entorno se vuelve más nítida. No porque se analice más, sino porque hay menos interferencia interna. El universo se expresa a través de los detalles simples cuando la atención está presente. El subconsciente integra esta información sin esfuerzo. En este punto, la noción de control se transforma profundamente. Ya no se vive como algo que debe mantenerse, sino como algo que se ajusta de manera natural. El subconsciente confía en su capacidad de responder sin anticipar. El universo acompaña esta confianza con una sensación constante de sostén silencioso. El descanso sigue desempeñando un papel fundamental. Durante los momentos de quietud, el subconsciente se abre completamente. No hay resistencia ni expectativa. El universo utiliza estos espacios para profundizar la integración sin necesidad de imágenes ni narrativas. La experiencia del tiempo continúa perdiendo rigidez. El presente se siente suficiente. No hay urgencia por avanzar ni temor a quedarse atrás. El subconsciente se alinea con este ritmo más amplio. El universo se expresa en esa sensación de continuidad que no se rompe. Este estado no se mantiene por esfuerzo ni por atención constante. Se sostiene por sí mismo. El universo sigue comunicándose de manera silenciosa, y el subconsciente, plenamente receptivo, permanece abierto a esa comunicación que ahora se vive como parte natural de cada instante. En este punto,
El subconsciente ya no experimenta la apertura como algo frágil que deba protegerse. La comunicación del universo se ha vuelto tan estable que incluso los momentos de distracción forman parte del mismo flujo. No hay sensación de pérdida cuando la atención se dispersa. El subconsciente sabe que la conexión no se rompe, solo cambia de forma. La experiencia interna se vuelve más amplia y menos personal. Los acontecimientos ya no se interpretan únicamente desde la historia individual, sino desde un contexto más extenso. El universo se expresa a través de esta amplitud, recordando que cada experiencia cumple una función dentro de un movimiento mayor. El subconsciente descansa en esta comprensión sin necesidad de analizarla. La relación con el esfuerzo continúa transformándose. Ya no se confunde intensidad con profundidad. El subconsciente reconoce que lo esencial ocurre en estados de relativa suavidad. El universo se comunica con mayor claridad cuando no hay tensión por lograr resultados. Esta comprensión se integra de forma natural en la acción cotidiana. Las emociones complejas pierden su carácter abrumador. Pueden surgir, pero no dominan el campo completo de la experiencia. El subconsciente les da espacio sin amplificarlas. El universo se expresa a través de esta capacidad de sostener sin reaccionar, generando una estabilidad emocional más profunda. La percepción del cuerpo sigue refinándose. El cuerpo ya no se vive como un objeto separado, sino como una extensión directa de la conciencia. El universo se comunica a través de sensaciones sutiles que orientan el movimiento y el descanso. El subconsciente aprende a confiar en esta inteligencia corporal. La escucha se vuelve completamente natural. No hay momentos designados para escuchar. Todo momento es válido. El subconsciente ya no espera señales específicas. El universo se expresa de forma constante, incluso en lo aparentemente trivial. Esta continuidad refuerza la sensación de coherencia interna. El silencio interno se vuelve más profundo, pero no aislado. Convive con el sonido, la actividad y la interacción. El subconsciente reconoce que el silencio no es ausencia, sino presencia estable. El universo se manifiesta con mayor claridad en este silencio que no se opone a la experiencia. La identidad personal continúa flexibilizándose. No desaparece, pero se vuelve más liviana. El subconsciente ya no se aferra a definiciones rígidas. El universo se comunica con esta apertura, permitiendo que la identidad se adapte sin conflicto. Las decisiones siguen surgiendo con mayor claridad. No se viven como elecciones forzadas, sino como respuestas naturales a la situación presente. El subconsciente confía en este proceso espontáneo. El universo no dirige, pero acompaña cada ajuste interno. Este estado de alineación no se percibe como un punto final. Es un movimiento continuo. El universo sigue hablando de manera silenciosa, y el subconsciente, profundamente integrado, permanece abierto a esa comunicación que ya no se distingue de la vida misma. En esta fase, el subconsciente ya no busca confirmar si está en sintonía. La necesidad de validación interna se disuelve gradualmente. La comunicación del universo se vive como algo evidente, no porque sea intensa, sino porque es constante. El subconsciente reconoce esta constancia como una base firme que no requiere atención especial. La experiencia cotidiana se vuelve más uniforme en su profundidad. No hay picos ni caídas extremas en la percepción interna. El universo se expresa a través de esta estabilidad silenciosa, ajustando la experiencia sin sobresaltos. El subconsciente se adapta a este ritmo con una sensación creciente de confianza. La relación con los pensamientos continúa transformándose. Ya no se les persigue ni se les rechaza. Se observan como movimientos naturales que aparecen y desaparecen. El universo se comunica más allá de ellos, en el espacio que lo sostiene. El subconsciente aprende a permanecer en ese espacio con mayor facilidad. Las emociones se vuelven más fluidas. No se acumulan ni se estancan. El subconsciente permite que se expresen y se disuelvan sin resistencia. El universo se manifiesta a través de esta fluidez emocional, señalando una integración más profunda. La atención al presente se vuelve casi automática. No hay esfuerzo por mantenerse aquí. El subconsciente ya no se dispersa con la misma facilidad.
El universo se expresa en esta presencia continua que no necesita ser reforzada. La percepción del entorno se vuelve más rica, pero sin saturación. Los detalles se perciben con claridad sin generar sobrecarga. El universo se comunica a través de esta percepción equilibrada. El subconsciente integra la información sin perder estabilidad. El descanso continúa desempeñando un papel esencial, no solo durante el sueño, sino también en breves pausas a lo largo del día. En estas pausas, el subconsciente se realinea de manera natural. El universo utiliza estos espacios para profundizar la coherencia interna. La noción de progreso se transforma. Ya no se mide en términos de avance o retroceso. El subconsciente reconoce que cada momento contiene su propia plenitud. El universo se expresa en esta comprensión silenciosa que libera la experiencia de comparaciones. La identidad personal se siente más abierta. No se define por lo que ocurre, sino por la capacidad de estar presente con lo que ocurre. El subconsciente descansa en esta apertura sin esfuerzo. El universo acompaña a esta identidad flexible con una sensación constante de sostén. Este estado de integración continúa desarrollándose sin necesidad de intervención. El universo sigue comunicándose de forma silenciosa, y el subconsciente, estable y receptivo, permanece alineado con ese flujo continuo que sostiene toda la experiencia. En este punto, el subconsciente ya no experimenta la comunicación del universo como un proceso que ocurre en etapas. Todo se percibe como un continuo sin divisiones claras. No hay avances ni retrocesos, solo ajustes constantes. El subconsciente reconoce esta continuidad como una forma estable de estar presente en la experiencia. La atención se mantiene amplia incluso cuando se enfoca en detalles específicos. No se pierde en el contenido. El universo se expresa a través de esta atención integrada, permitiendo que cada situación se viva con claridad sin fragmentación. El subconsciente responde con una sensación profunda de equilibrio interno. Las reacciones automáticas siguen disminuyendo. No desaparecen por completo, pero pierden fuerza. El subconsciente ya no se identifica con ellas. El universo se comunica a través de esta reducción de la reactividad, señalando una mayor coherencia entre percepción y respuesta. La relación con el cuerpo continúa profundizándose. Las sensaciones físicas se perciben como mensajes sutiles que orientan el movimiento. El subconsciente aprende a escuchar sin intervenir de inmediato. El universo se expresa a través de esta inteligencia corporal que ajusta la experiencia desde dentro. El silencio interno se vuelve aún más presente. No como ausencia de pensamiento, sino como un espacio amplio que contiene todo. El subconsciente reconoce este silencio como un estado natural. El universo se manifiesta con mayor claridad en este espacio abierto. La percepción del tiempo se suaviza aún más. Los momentos no se sienten separados unos de otros. Hay una continuidad que atraviesa la experiencia. El universo se expresa a través de esta continuidad, recordando que todo ocurre dentro del mismo flujo. El subconsciente se alinea con este ritmo sin esfuerzo. Las decisiones surgen con mayor precisión. No se viven como elecciones difíciles. Aparecen cuando es necesario y se ejecutan sin tensión. El universo no impone direcciones, pero crea un contexto interno donde la claridad emerge. El subconsciente confía plenamente en este proceso. La experiencia emocional se vuelve más estable. Incluso las emociones intensas se integran sin desbordar. El subconsciente mantiene un centro firme. El universo se comunica a través de esta estabilidad emocional que no depende de condiciones externas. La creatividad sigue fluyendo de manera natural. No se busca ni se fuerza. Surge como respuesta espontánea a la situación presente. El universo se expresa a través de esta creatividad que no necesita validación. El subconsciente la permite sin interferencias. Este estado de alineación continúa profundizándose sin necesidad de esfuerzo consciente. El universo sigue hablando de forma silenciosa, y el subconsciente, completamente receptivo, permanece abierto a esa comunicación que sostiene cada instante de la experiencia. En esta fase, el subconsciente ya no interpreta la comunicación del universo como algo que deba ser descifrado. No hay mensajes ocultos ni símbolos que analizar.
Todo se vuelve directo, inmediato y simple. El universo se expresa en la experiencia tal como es, y el subconsciente aprende a recibir sin añadir capas innecesarias. La presencia se vuelve más estable incluso en situaciones impredecibles. No depende de que todo esté en calma para mantenerse. El subconsciente puede sostener la apertura aun cuando surgen desafíos. El universo se comunica a través de esta estabilidad que no se rompe frente al cambio. La percepción interna se vuelve más silenciosa, pero no vacía. Hay una sensación constante de fondo que acompaña cada momento. El subconsciente reconoce este fondo como un espacio de seguridad interna. El universo se expresa en esa sensación de sostén que no necesita palabras. Las antiguas tensiones pierden definitivamente su centralidad. Pueden aparecer como ecos lejanos, pero ya no estructuran la experiencia. El subconsciente no las rechaza ni las revive. El universo facilita esta liberación final permitiendo que todo se integre sin resistencia. La relación con el entorno se vuelve más directa. No hay tanta interpretación entre lo que ocurre y la respuesta interna. El subconsciente responde de manera más inmediata y coherente. El universo se expresa a través de esta simplicidad que reduce el conflicto interno. El silencio se profundiza aún más, pero se siente lleno. No es un vacío, sino una plenitud tranquila. El subconsciente aprende a descansar en este silencio sin buscar estímulos. El universo se manifiesta con mayor claridad cuando no hay distracción interna. Las acciones continúan surgiendo de manera natural. No hay planificación excesiva ni improvisación caótica. Todo ocurre con un ritmo ajustado. El subconsciente confía en este ritmo. El universo acompaña cada movimiento sin imponer dirección. La identidad personal se siente más transparente. No desaparece, pero ya no se percibe como algo rígido. El subconsciente puede adaptarse sin perder coherencia. El universo se comunica a través de esta identidad flexible que se ajusta a cada situación. La experiencia emocional se vuelve más profunda y a la vez más estable. Hay sensibilidad sin vulnerabilidad excesiva. El subconsciente sostiene esta profundidad con calma. El universo se expresa en este equilibrio que no necesita ser protegido. Este estado no se vive como algo especial. Es simplemente la forma natural de estar presente. El universo sigue comunicándose de manera silenciosa, y el subconsciente, plenamente integrado, permanece abierto a esa comunicación que ahora se experimenta como el tejido mismo de la vida. Ahora no hay nada más que hacer. No hay nada que comprender ni que recordar. Todo lo que necesitaba asentarse, ya lo ha hecho a su propio ritmo. Permite que esta sensación de quietud permanezca contigo. No intentes sostenerla, no intentes prolongarla. Déjala estar, como se queda el eco suave después de un sonido lejano. El universo no se despide, solo se repliega en el silencio. Su voz continúa presente, incluso cuando no la notas, acompañándote en cada respiración, en cada pausa, en cada momento simple. Tu subconsciente sabe exactamente cómo integrar esta experiencia. No necesita instrucciones, no necesita esfuerzo. Mientras descansas, mientras duermes o simplemente sigues con tu día, todo continúa ordenándose de manera natural. Si ahora sientes calma, permite que se expanda. Si sientes cansancio, permite que el descanso llegue. No hay una forma correcta de terminar este momento. Poco a poco, cuando lo desees, puedes regresar a la actividad, moviéndote con suavidad, llevando contigo esta sensación de amplitud. Nada se pierde, nada se rompe, nada se queda atrás. Gracias por permitirte escuchar. Gracias por permitirte estar presente. Este espacio permanece disponible siempre que lo necesites. Y ahora, simplemente descansa.